Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El personaje es un académico y catedrático del más alto nivel, Guillermo Escobar Roca, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá de Henares, director de la Maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Bienvenido a Congreso y Sociedad, profesor Escobar. Muchas gracias. En primer término, aprovechando su visita a Colombia y aquí al recinto del Senado de la República, ¿cómo pueden acceder los profesionales colombianos a esta maestría? Bueno, es una maestría íntegramente virtual que hemos intentado precisamente que llegue a mucha gente, sobre todo a aquellas personas que no tienen acceso fácil a los cursos presenciales, ¿no? Por razón del territorio y también, por otra parte, por razón de la cuantía de los másteres, ¿no? Entonces, ofrecemos un amplio programa de becas. Inicialmente va dirigido a las Defensorías del Pueblo iberoamericanas, pero se extiende a cualquier otra institución. Entonces, el sistema de becas que ofrecemos del 50% del coste total exige un acuerdo con una institución pública o privada que nos suministre, digamos, por decirlo de alguna manera, un número mínimo de alumnos anuales que ciframos en 10. Entonces, si hay 10 alumnos que pertenecen a la misma institución, les ofrecemos una beca del 50%. Ya casi una década este programa. Sí, bueno, la maestría se integra en un proyecto de la Universidad de Alcalá que inició en 1999, que ha tenido distintos socios desde su origen y se está dirigido básicamente a mejorar la capacitación de los funcionarios de las Defensorías del Pueblo de los países iberoamericanos, ¿no? Que son 20 países que cuentan en este momento con Defensoría del Pueblo en América Latina, todos los países latinoamericanos, salvo Chile, y España, Portugal y Andorra. Estos conforman la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que es la agrupación de estas instituciones que comparten, son muy parecidas en sus competencias, y con este programa de la Universidad de Alcalá, además de potenciar y favorecer el desarrollo de esta federación, intentamos también poner en contacto, ¿no?, las distintas experiencias, ¿no?, porque son instituciones en muchos países con un alto nivel técnico, pero que a veces no se conectan entre sí, ¿no? Digamos, la óptica nuestra es la óptica del derecho comparado, fundamentalmente, ¿no?, porque las defensorías manejan el derecho como arma fundamental de su trabajo, ¿no? Y desde luego sorprende, ¿no?, darse cuenta de las grandes similitudes que existen entre nuestros países, ¿no?, aunque las circunstancias sociales a veces son algo distintas, pero desde el punto de vista jurídico nuestros marcos constitucionales y el derecho internacional son coincidentes y por tanto permiten hacer un diálogo realmente iberoamericano entre todos nosotros, que es muy enriquecedor para todos. ¿Qué tan avanzado está la protección de los derechos humanos en Colombia, por ejemplo? Bueno, yo no creo que sea una situación muy distinta a la del resto de la región. Hay una Constitución con una protección muy amplia, muy alta de los derechos. La Constitución del 91 es una Constitución generosa, no solamente en el listado de los derechos reconocidos, sino también en el de las garantías. Incluso se le critica a Colombia, a mi juicio, injustamente, por un exceso de protección, un exceso de constitucionalización, una hiperconstitucionalización del sistema, ¿no? O sea, desde el punto de vista jurídico, me parece que las garantías son fuertes, el sistema funciona correctamente a grandes rasgos, aunque se produce el fenómeno común a la región, que no es colombiano, como una dificultad estructural de eliminar del todo, de suavizar las fuertes desigualdades, ¿no?, que existen todavía en la sociedad y que digamos que son un problema que afecta no solamente a los derechos específicamente sociales, ¿no?, sino a todos, ¿no?, porque indirectamente que encarece los medios necesarios para la subsistencia, pues también tiene dificultades para el ejercicio de otros derechos, como la participación política, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues no creo que la situación sea especialmente grave. Hay instituciones que trabajan en ello y los progresos son evidentes, ¿no? Yo creo que no podría calificar con un sí o un no, sino una situación, me parece sobre todo en progreso, favorable hacia un perfeccionamiento, porque los derechos humanos nunca se acaban de conseguir, ¿no? Siempre son utopías a las que se va caminando
caminando poco a poco. Claro, ustedes tienen un problema peculiar, distinto a los otros países en este momento, que es la persistencia todavía de focos de subversión o de... Pero bueno, parece ser que también estos problemas esperemos que sean también coyunturales, ¿no? Y que llegue un momento en que tengan su finalización. Con mucha ilusión estamos trabajando un proceso de paz que nos lleve al término de este conflicto. Conocemos la proverbial modestia de los académicos, pero hay 5 libros suyos que son referentes y que se estudian acá en las universidades. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, yo me dedico fundamentalmente como línea que más se repita en mi trabajo, a los derechos quizá que algunos llaman de tercera generación, novedosos, que en realidad no lo son tanto, en realidad son nuevas aproximaciones o actualización de derechos viejos, de derechos clásicos, ¿no? Mi tesis doctoral fue sobre la objeción de conciencia, que no es que sea un derecho nuevo, sino que es una actualización o una ampliación del contenido de algo tan antiguo como la libertad ideológica y de conciencia, ¿no? Después he trabajado el tema del medio ambiente desde el punto de vista constitucional. Esto sí podría ser considerado un nuevo derecho, aunque yo creo que también es una prolongación de derechos viejos, ¿no? Como puede ser la salud o incluso la vida, ¿no? He trabajado el tema también de los medios de comunicación, de potenciando la figura del periodista individual, fundamentalmente, así como, por ejemplo, uno de mis últimas publicaciones es un tratado sobre los derechos sociales, donde enfocamos, además de la teoría general de los mismos, pues un análisis particularizado de los más importantes: educación, salud, vivienda, etc. Guillermo Escobar Roca, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Regresamos a Congreso y Sociedad con el doctor Guillermo Escobar Roca, catedrático internacional, y sobre un tema del cual él es pionero en España y en Iberoamérica: la objeción de conciencia. ¿Qué es, doctor, la objeción de conciencia? Bien, habría que empezar definiéndolo como un hecho que está en la sociedad, como la oposición de una persona al cumplimiento de un deber jurídico que afecta directamente a sus convicciones más íntimas. Esto sería como hecho social, y ahora habría que plantear a partir de ahí si lo consideramos o no un derecho, ¿no? Pero como hecho social existe. En Colombia, particularmente en el Congreso colombiano, cursa un debate tortuoso, lento, alrededor del tema de una ley de objeción de conciencia. ¿Tiene conocimiento de esa ley? Sí, he conocido el proyecto. Creo que no es la primera vez que se plantea en Colombia este asunto. Y me parece, si puedo opinar sobre esa primera lectura que he realizado, me parece un proyecto bastante interesante, porque además introduce una novedad en el derecho comparado, al menos en lo que yo conozco,
como es no solamente el reconocimiento del derecho en su ámbito más clásico, más conocido, ¿no?, como es el servicio militar, sino que también introduce otros posibles supuestos de objeción, y en concreto el también muy conocido, aunque raramente regulado en las leyes, a los tratamientos a determinadas actuaciones médicas, ¿no?, sin perjuicio de que existan otros supuestos posibles que no están en la ley. No se cierra esta posibilidad, de manera que me parece interesante por esta ampliación del campo tradicional del servicio militar. Se habla también de la objeción de conciencia en el matrimonio gay, que está avanzando esa posibilidad en Colombia de que sea establecido como tal, y ya algunos jueces han dicho que se negarían por objeción de conciencia a realizar el matrimonio. Sí, la verdad es que podría ir en contra de algunas convicciones el reconocimiento de este matrimonio. Hay que pensar que lo ideal es objetivar los conflictos de conciencia, es decir, que no... Pues siempre la crítica que se hace a la objeción de conciencia es que se pondría fin a la seguridad jurídica, ¿no?, si cada uno pudiera desobedecer las normas con arreglo a sus convicciones, pero al final estas convicciones que sirven para oponerse al cumplimiento de los deberes se van objetivando, es decir, son, de alguna manera, derivan de religiones o ideologías conocidas, no son individuales de un solo momento, aunque al final son ejercidas de manera individual, pero no son inventadas por el objetor, sino que proceden de una ideología previa, ¿no?, como en este caso, fundamentalmente, pues la religión católica, sería el supuesto más típico, ¿no? El problema que plantea este caso es el problema del sujeto que ejerce el derecho, ¿no?, que es un funcionario, ¿no?, y que por tanto pues es más discutible, ¿no?, que pueda ser titular del derecho, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando él entró en la condición de funcionario no existía esta posibilidad, es decir, de manera que, porque el cambio, en caso de producirse, ¿no?, que creo que aún no se ha producido en Colombia, se ha producido después de la toma de posesión de este funcionario, de manera que yo no me negaría de raíz a la atribución de este derecho a los notarios o jueces también, ¿no? El problema siempre de fondo de la objeción de conciencia es qué bienes jurídicos se afectan, qué otros intereses afectan con la negativa del objetor a cumplir su deber, ¿no? En este sentido, si esa prestación de celebración del matrimonio puede ser realizada por otro funcionario, no habría ningún daño al derecho correlativo, digamos, o que se podría contraponer al ejercicio de la objeción, de manera que no lo veo un problema grave desde ese punto de vista. El problema se produciría si no hubiera, digamos, otra forma de salvaguardar los intereses contrarios y que, en definitiva, son los que dan vida y fundamentan el deber que se objeta. Pasemos a otro tema, doctor Guillermo Escobar, la situación de los derechos sociales con relación a la crisis económica global. Sí, evidentemente, todos los derechos humanos y fundamentales de alguna manera cuestan dinero. Por ejemplo, el derecho de propiedad requiere una estructura policial para defenderla, ¿no? Pero tradicionalmente el presupuesto del Estado se focaliza fundamentalmente a la prestación de los servicios públicos que garantizan los derechos sociales, de manera que si hay una crisis económica que afecta al presupuesto del Estado, es lógico que estos derechos sociales se debiliten, ¿no? Entonces, lo que habría que tener claro de entrada para enfocar este problema es si la existencia constitucional de los derechos sociales justifica limitaciones al legislador presupuestario, limitaciones, diríamos, positivas, es decir, que el legislador presupuestario tiene la obligación, en todo caso, aunque haya crisis económica, de satisfacer al menos el contenido básico de estos derechos sociales, ¿no? Si esto se tiene claro, la crisis económica no debería afectar a los derechos sociales, debería, digamos, hacerse una distribución de las partidas presupuestarias diferente, pero conservando siempre ese núcleo básico económico que es necesario, imprescindible para la garantía de derechos como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, etc. Ahora, como esto no se tiene claro por parte de todos los parlamentos, yo diría, ejecutivos sobre todo, pues es el problema de la crisis que tenemos también de los derechos sociales. No solamente afecta al nivel de vida de los ciudadanos, sino algo tan importante como su ejercicio real de los derechos que tienen reconocidos en la Constitución. Otro tema que es común a sus estudios, sus conocimientos y sus investigaciones, la experiencia de aplicación en España
de la ley de transparencia en términos de obstáculos y aciertos? Sí, tenemos una ley muy reciente de transparencia, hace poco más de 2 años. España era de los últimos países europeos en incorporar esta materia a su legislación, de manera que nuestra experiencia no es de muy largo alcance. Hay que decir que este tipo de normas chocan con una cultura tradicional administrativa del secreto, ¿no? Que no es solamente un fenómeno español y que es muy difícil de romper con una ley, ¿no? Es decir, bueno, si me permite brevemente resumir las formas de transparencia, la transparencia clásica es la transparencia pasiva, según la cual la Administración tiene sus documentos, sus archivos, sus datos y no tiene la obligación de difundirlos, pero si el ciudadano se lo pide, sí tiene la obligación de dárselo, en el caso individual. Esta ley lo que hace es cambiar este modelo, sino que la Administración pública y otros órganos del Estado también, pero en principio sobre todo se enfoca a la Administración pública, tienen la obligación activa, transparencia activa, de publicar una serie de datos sin que los ciudadanos se lo pidan, ¿no? Evitando ese engorroso trámite de tener que acudir los ciudadanos a pedir caso por caso la información, ¿no? Y eso, pues, de momento está funcionando relativamente bien, ¿no? El problema es qué hacemos con esos datos, ¿no? Porque, claro, digamos, la transparencia, incluso la transparencia activa, a la que me estoy refiriendo en esa nueva concepción de la transparencia es un instrumento, no es un fin en sí mismo, sino que sirve para algo, ¿no? Y básicamente es un instrumento para facilitar, favorecer, promocionar el ejercicio de la participación, ¿no? En el sentido amplio, que los ciudadanos conozcan lo que hacen los poderes públicos y así puedan criticar y juzgar y tomar decisiones, por ejemplo, en unas elecciones. Si tenemos la información completa, podremos opinar. Entonces, esa información hay que utilizarla, hay que manejarla, es decir, hay que hacer uso de ella, y por eso una cosa importante que está funcionando todavía con algunas inercias, relativamente, bueno, no del todo bien, es que esa información sea reutilizable, es decir, que sea clara de alguna manera, que sea clara, que esté bien estructurada, porque a veces demasiada información, ustedes los periodistas lo saben muy bien, demasiada información es perjudicial, es decir, lo que tiene que hacer la Administración es que la información sea asequible, clara, incluso reutilizable en el sentido de que se pueda descargar en un formato que se pueda compartir, modificar, por ejemplo, en un archivo Word, es decir, de manera que, digamos que la práctica de la ley exige no solamente un conocimiento, sino una utilización, una apropiación ciudadana de esos instrumentos. Apropiada. Guillermo Escobar Roca, catedrático internacional, presente aquí en Colombia y en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil, la Registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Guillermo Escobar Roca, en Congreso y Sociedad. Doctor Escobar, la transparencia y los medios de comunicación, ¿cuál es la relación?
Bueno, en primer lugar, la transparencia es un instrumento que está en manos, como decíamos, de todos los ciudadanos, pero especialmente de los medios de comunicación. Es decir, quienes están haciendo uso de estos mecanismos de transparencia novedosos, más exigentes que los anteriores, son los periodistas, de manera que ya no es tan fácil para el poder escudarse en razones de interés general, de secretos de Estado, de lo más variada índole, porque estas son excepciones, ¿no?, al deber general de transparencia. De manera que, en primer lugar, es un arma importante que mejora el trabajo de los periodistas, no solo de los periodistas, también cualquier ciudadano, pero especialmente de los profesionales que se dedican precisamente a suministrar información al público. De manera que los periodistas es muy importante porque de esa gran cantidad de información que ahora tenemos más disponible o más disponible que antes, los periodistas deben seleccionar, cribar, organizar para luego, digamos, extender a la opinión pública, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos un problema de la transparencia de los propios medios de comunicación, ¿no? Si ellos exigen transparencia, también en contrapartida ellos deberían ser transparentes, ¿no? Cosa que resulta todavía muy polémica. Es decir, las leyes se refieren fundamentalmente a la transparencia de los poderes públicos, cuando el problema realmente no es solamente la transparencia del poder político, sino también la transparencia del poder en general, ¿no? En la medida en que los medios, o algunos medios, mejor dicho, porque no todos, ¿no?, ejercen poder, deberían también ser objeto de transparencia, y de hecho en algunas empresas, las importantes, son también sujetas a las leyes de transparencia, y saber quiénes son los accionistas de los grandes medios de comunicación. Las concentraciones de medios son un problema grave sobre el cual no siempre tenemos los datos para conocer y que afecta al pluralismo de la sociedad y por tanto indirectamente afecta a la calidad de la democracia, ¿no? De manera que eso es otra tarea pendiente yo creo, de la agenda pública a más medio plazo, pero yo creo que habremos que ir por partes, ¿no? Es decir, vamos primero a afianzar la transparencia pública y ya veremos después la transparencia privada, ¿no? En los medios de comunicación. Doctor, ella alarga su trayectoria de colaboración, de aporte a la Defensoría del Pueblo, a la figura de los ombudsman, que nace en Suecia. ¿Cuál ha sido esa vinculación? Bueno, la figura del defensor del pueblo tiene una característica un poco diferente en América Latina, porque el modelo originario de Suecia era más bien control de la administración pública, de buena administración, y en América Latina, siguiendo el modelo originario portugués y español, que son de las transiciones a la democracia, en otros países que ha habido transiciones a la democracia, no así en Colombia, pero sí en otros, se ha diseñado una figura más que de control de la administración, de defensa de los derechos humanos. Esto es un modelo típicamente iberoamericano de defensor del pueblo, ¿no?, que ha tenido un desempeño, yo creo que exitoso en América Latina, incluso más que en España, ¿no? Es decir, aquí las instituciones de defensor del pueblo en América Latina son bastante fuertes, ¿no?, están reconocidas a nivel constitucional y tienen una ventaja, a diferencia de la garantía típica, ¿no?, tradicional de los derechos, que es la garantía judicial. Tienen una ventaja doble. En primer lugar, la ventaja de poder analizar los problemas a nivel estructural, ¿no?, porque normalmente el juez se preocupa de resolver un caso individual, ¿no?, pero no atiende al problema de fondo, ¿no? Y los jueces, por otra parte, no pueden recomendar reformas legislativas, ellos aplican la legislación vigente, ¿no? Mientras que el defensor del pueblo tiene la ventaja también de poder hacer propuestas de reforma legislativa y de políticas públicas, además de la cercanía al ciudadano, porque a veces el ciudadano lo que se encuentra con el aparato judicial es un aparato distante, burocratizado, frío, tiene que trabajar con la intermediación de un abogado, mientras que el trato con el ombudsman es un trato directo, personalizado, gratuito, rápido, informal, de manera que es una institución que está funcionando muy bien y que, aunque no tiene poder coactivo en sus decisiones, como sí lo tienen los jueces, sin embargo, por su capacidad de persuasión, su prestigio, autoridad, dependiendo de los momentos también, pues tiene una gran capacidad de cambiar las cosas en beneficio de los ciudadanos, de manera que es una institución exitosa y de futuro. Finalmente, y ya para concluir, ¿qué compromisos académicos fundamentales lo trajeron esta vez a Colombia? Bueno, yo venía inicialmente a la Universidad de Bucaramanga, la UNAP, Universidad Autónoma de Bucaramanga,
de un convenio que tenemos de mi universidad, la Universidad de Alcalá, con ellos, en varios ámbitos, ¿no? Un convenio muy amplio, han venido profesores de ingeniería, profesores de economía, de pedagogía, han venido también nuestro rector, y hemos hecho un seminario interdisciplinar para varios alumnos y, sobre todo, en el caso mío particular, el seguimiento de las tesis doctorales de algunos profesores allí de la universidad que están haciendo la tesis en nuestra universidad. ¿Y en Bogotá, con el Consejo de Estado? Bueno, ayer tuvimos una reunión en la cual ellos querían conocer los últimos cambios o la situación actual del gobierno judicial en España, porque parece ser que también aquí en Colombia hay una situación de modificaciones legislativas pues polémicas, y querían también un poco conocer la experiencia española de los últimos años en esta materia. Sí, a través de la Ley de Equilibrio de Poderes. Muchas gracias, doctor Guillermo Escobar Roca, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.